Hola, buenas noches. Mi nombre es Naidelin Alejandra Chávez Gaxiola. El nombre de mi docente es Morales Ibarra Juan José, de la materia Estadística Inferencial, del tema Ejercicios Unidad 1. Me encuentro cursando la carrera Ingeniería Industrial del grupo y grado 3Z y vamos a dar continuación a los siguientes temas. Como tema número 1 tenemos distribución de frecuencias. ¿Y qué es una distribución de frecuencias? La distribución de frecuencias es una tabla en la que se agrupan los diferentes valores de una muestra de filas y en cada columna se muestra un tipo de frecuencias de cada valor. Por lo tanto, la distribución de frecuencias sirve para mostrar a todos los tipos de frecuencias de un conjunto de datos. En concreto, una distribución de frecuencias incluye la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa. Ok, dicho esto y entendido los siguientes conceptos, vamos a dar inicio a cómo hacer una distribución de frecuencias. Como tema número 1, tenemos que organizar los datos en diferentes categorías y construir una tabla en la que la fila corresponda a una categoría. Dato número 2, calcular la frecuencia absoluta de cada categoría en la segunda columna de la tabla. También calcular la frecuencia absoluta acumulada de cada categoría en la tercera columna de la tabla. Como paso número 3, calcular la frecuencia relativa de cada categoría en la cuarta columna de la tabla. Nuestro paso número 4 dice, calcular la frecuencia relativa acumulada de cada categoría en la quinta columna de la tabla. Aquí como paso número 1, opcionalmente se puede añadir dos columnas en la que se calcule la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. En forma de porcentaje, para ello simplemente debemos multiplicar ambas columnas por 100. Ok, dicho esto, para irnos más a fondo de este tema, vamos a dar inicio a un primer ejemplo que tenemos por acá. Y dice, las notas obtenidas en la asignatura de estadística en una clase de 30 alumnos son las siguientes. Como podemos ver, aquí tenemos nuestros siguientes datos, que son las notas de los alumnos. ¿Ok? Por lo tanto, simplemente tenemos que encontrar las dos veces que aparece cada valor y anotarlos en la tabla de frecuencias. Esto nos está pidiendo que anotemos el valor y que lo anotemos en la tabla de frecuencias, cuántas veces se repitió este dato, ¿ok? Aquí tenemos que el 2 se repitió una vez, el 3 dos veces, el 4 cinco veces y así sucesivamente. Y nos da un resultado de 30, ¿ok? Fíjate que la suma de todas las frecuencias absolutas sea equivalente al número total de datos. Si no cumple esta regla, significa que se ha olvidado contar algún dato, ¿ok? Entonces, en este caso se trata de una variable discreta, porque solo puede haber números enteros, por lo que es necesario agrupar los intervalos, ¿ok? Ok, entendido este tema, vamos al segundo ejercicio. Variable continua. Se ha medido la altura de 20 personas y se han separado los datos en intervalos, y hallar la frecuencia absoluta de cada intervalo. Como pueden ver, aquí se midió la altura de 20 personas. Aquí tenemos los 20 datos ingresados, que son estos que tenemos aquí abajo, que estoy señalando. Y dice, los datos de esta muestra siguen una distribución continua, ya que los números pueden ser decimales, por lo tanto tenemos que agrupar los datos en intervalos. En este caso, haremos intervalos con una amplitud de 10 décimas. ¿Porque estamos haciendo una amplitud de 10 décimas? Dado que no tenemos como un dato pues fijo, ¿no? Aquí al decir 10 décimas, aquí se los voy a aplicar donde tenemos nuestra tablita donde dice altura, nos dice que 1.50 es la altura de una persona y aquí nos dice que 1.60 es la altura de otra persona. Aquí nos da un equivalente de 10. De 60 a 70, 10. De 70 a 80, 10. De 80 a 90, 10 y así sucesivamente. Ok.
Así pues, hacemos el reencuentro del número de datos que hay entre cada intervalo y representamos la frecuencia absoluta en la tabla. Ya les expliqué cómo es que armamos la altura y esta es nuestra frecuencia absoluta. Nuestra frecuencia absoluta es las veces que se repitió dichas alturas, ¿ok? Y nos da un total de 20. Dicho esto, vámonos con el siguiente ejercicio. Y nuestro siguiente ejercicio dice... Supongamos que tenemos el siguiente conjunto de datos que representan las edades de un grupo de personas. Aquí tenemos las edades que son 23, 25, 22, 30, 31, 35, 33, 28, 27, 40, 47, 21, 29, 34, 37 y 45, ¿ok? Para construir una tabla de frecuencias agrupadas, primero determinamos un rango adecuado y fijamos los intervalos. Supongamos que elegimos intervalos de 5 años. Aquí vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio pasado, pero ahora vamos a utilizar intervalos de 5, ya no van a ser de 10, ¿ok? Aquí nos da ya nos brinda nuestros intervalos ya agrupados, que es de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39 y así sucesivamente, ¿ok? Contamos cuántas edades caen en cada intervalo. Como pueden ver, aquí ya tenemos nuestros intervalos de clase ya agrupados, como nos brinda aquí el problema. Y dice, en este ejemplo nos proporciona una visión más clara de cómo se distribuyen las edades en el grupo de personas. En el grupo de personas. También podemos calcular frecuencias acumuladas relativas porcentuales para más compresión profunda. Esto de frecuencias acumuladas y relativas lo vamos a estar viendo más adelantito. Por eso yo nada más les hice la frecuencia acumulada que tengo aquí a un ladito, como pueden observarlo, y así nos quedaría nuestra tablita de frecuencias. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente tema llamado histereogramas. ¿Ok? ¿Y qué es un histerograma? Bueno, aquí tengo varios conceptos. Primero les voy a leer el concepto principal y ahorita les leo el concepto que yo traigo. Dice, un histerograma es un diagrama estadístico en el que se representa un conjunto de datos mediante mediante barras rectangulares, siendo cada barra proporcional a su frecuencia correspondiente. Permite visualizar la distribución de datos en un intervalo continuo o en un periodo de tiempo determinado, ¿ok? Dicho esto, vamos a explicar el siguiente concepto y dice, un histerograma es una gráfica de rectángulos agrupados donde el eje vertical es frecuencia o frecuencia relativa y el eje horizontal muestra los puntos finales de los intervalos de clase. El área de cada rectángulo es proporcional a la frecuencia o frecuencia relativa del intervalo de clase representado, ¿ok? Cada barra del histerograma representa la frecuencia de datos que caen dentro de un intervalo específico, lo que permite visualizar rápidamente la forma de la distribución de los datos, así como identificar patrones, tendencias y anomalías. Ok, dicho esto y entendido el tema de histerogramas, vamos a dar inicio a nuestro primer ejercicio, bueno, nuestro primer ejemplo. Y en este caso tenemos estos ejemplos. Tenemos nuestra tablita y nuestra frecuencia acumulada en una gráfica de barras. Y ustedes van a decir, ¿cómo salieron estos resultados? ¿Qué pasó? Bueno, aquí lo vamos a explicar. Dice que se registraron los tiempos de las llamadas recibidas en un call center y se obtiene la siguiente tabla de frecuencias con los datos agrupados. Aquí ya nos están agrupando los datos, como los expliqué en el ejercicio pasado. Aquí tenemos nuestros datos, tenemos el tiempo de clase, tiempo de llamadas del call center, tenemos la marca de clase, aquí les decía que aquí les iba a traer ya la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y la frecuencia porcentual. Aquí ya tenemos todo porcentual, nos da un total de
100%, la frecuencia absoluta nos da un 40%, ¿ok? Y para poder realizar nuestra tabla, bueno, no nuestra tabla, nuestra gráfica de frecuencia acumulada, que sería esta, vamos a tomar estos datos para poder ingresar nuestra tabla acumulada. Como pueden ver, aquí tenemos el número 2, entonces subimos al número 2 y aquí lo cerramos. Como el segundo dato tenemos número 6, subimos al número 6 y lo cerramos. Tercer dato, tenemos número 12, subimos al número 12 aquí y lo cerramos. Otro dato, tenemos número 10, bajamos y lo cerramos. En el número 6, bajamos, lo cerramos y así hasta llegar al número 4. Aquí tenemos nuestro histograma de tiempo de llamadas. Es así como fue realizado. ¿Ok? Ejemplo número 2. Dice, Jenny, directora de marketing de una importante compañía telefónica móvil, obtuvo los registros de los minutos consumidos por una muestra aleatoria de 110 abonados al plan más barato de la empresa, que fueron 250 minutos mensuales con máximo de hora punta. ¿Ok? Aquí abajo donde tenemos estos numeritos son los 110 datos de los abonados del plan más barato de la empresa. Aquí ya les traigo como una solución. Y aquí les traigo como la fórmula de cómo hacer la amplitud de clase y cómo sacar esta solución y se los voy a explicar. Para obtener la amplitud de clase, perdón, para este ejemplo calcularemos el número de clases sacando la raíz cuadrada de la cantidad de datos y redondeando el resultado. Como pueden ver, aquí ya sacamos nuestra raíz cuadrada y ya redondeamos el resultado que nos está pidiendo. Para obtener la amplitud de la clase, restamos el máximo y el mínimo valor de los datos. Aquí tenemos el máximo, que sería el máximo de todos estos 10 valores, y lo tenemos que restar por el mínimo. El mínimo nos da un total de 120, ¿ok? Aquí ya lo estamos restando entre 10. Bueno, sobre 10, ¿ok? Tenemos que dividirlos entre el número de clase. Entonces el número de clase nos da un total de 10. Entonces aquí ponemos el 10 y esto nos da un total de 8, ¿ok? Dicho esto y explicado esto y entendido esto, ya nos vamos a nuestra tablita. Aquí tenemos ya nuestras clases, que serían nuestros datos agrupados. Punto medio, que serían los datos que están aquí. Frecuencia absoluta, esto ya lo explicamos. Frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Para poder realizar nuestra gráfica de datos de usos de móvil de los 110 empleados de una empresa, primero que tenemos que hacer, tomar nuestros datos para poder ingresar esta tablita, ¿ok? Por ejemplo, aquí donde dice frecuencia relativa, se tuvo que tomar estos datos para poder ingresar nuestra tabla. Como pueden ver, aquí en nuestro primer guión, bueno, en nuestra primera barrita tenemos 4.545%. ¿De dónde salió este resultado de la frecuencia relativa? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos aquí tenemos 3.636%. Aquí lo tenemos también y así sucesivamente se fue recreando nuestra gráfica de barras. ¿Y estos números de dónde los sacamos? Ok, estos números fueron sacados de los datos de acá. Dicho esto y entendido esto, vámonos al siguiente tema. Gráfica de polígonos. Ok. Una gráfica de polígonos es una gráfica lineal típicamente utilizada por la estadística para comparar datos y representar la magnitud o frecuencia de ciertas variables. Aquí nos dice que un polígono de frecuencia es un recurso gráfico utilizado en estadística para comparar entre sí datos de una o más variables.
suele construirse a partir de un estereograma y se compone de dos ejes y una serie de puntos conectados entre sí mediante líneas rectas, ¿ok? Aquí en un ladito yo les dejé como una imagen. Obviamente esta imagen no está resuelta, ni la saqué de ningún ejercicio ni nada, la saqué de Google para darnos cuenta de cómo se hace un polígono de frecuencias. Más o menos así queda ya representado un polígono de frecuencias, así es como se ve. Y ya viendo el ejemplo, viendo el concepto y entendido esto, vamos a dar inicio a nuestro primer ejemplo. ¿Ok? Y dice, se tienen los siguientes datos correspondientes al peso de 30 estudiantes. Estos son los 30 datos correspondientes al peso de 30 estudiantes. Como pueden ver aquí, tenemos 40, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 60 y 60, ¿ok? Este, Como pueden ver, aquí tenemos nuestro histograma y polígono de frecuencias. Este histograma fue sacado en base a nuestros datos. Aquí tenemos nuestros intervalos, como pueden verlo. Aquí los intervalos se agruparon de 10 en 10. Por ejemplo, aquí tenemos 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90 y 90, 100. ¿Ok? Estos son los datos de los intervalos. Aquí nos dicen límite superior. Aquí tenemos nuestro límite superior. Intervalo. Aquí tenemos nuestro intervalo. Aquí tenemos marca de clase. Aquí tenemos nuestra frecuencia absoluta, como pueden verlo, frecuencia acumulada y frecuencia relativa. ¿Ok? Dicho esto y entendido esto, aquí tenemos nuestro histograma de polígonos de frecuencias ya realizado. Este ejemplo fue un poco más rapidito porque pienso yo que ya es un poco más entendible cómo se hacen este tipo de gráficas. Ejemplo número 2. El polígono El polígono se puede realizar trazando los puntos que representan las frecuencias y uniéndolos mediante segmentos. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema aquí? Nos dice que la tabla representa la información de registro de dólar en un mes. Para construir el polígono de frecuencia se debe tomar en cuenta la marca. ¿Ok? Entonces, una vez formación de la figura geométrica en base a los datos. Aquí tenemos nuestros intervalos y aquí tenemos nuestro registro de tipo de cambio de dólar en pesos durante un mes. Como pueden ver, ya tenemos el precio por dólares en pesos. Aquí tenemos nuestra gráfica, que es más o menos como la gráfica que les expliqué al inicio de este tema, que les había dado un ejemplo. Pues aquí tenemos la gráfica más o menos ya hecha, que es el número de días, y así quedaría prácticamente. Ok, dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro siguiente tema y dice gráfica de puntos, ¿ok? A ver, gráfica de puntos. ¿Cómo elaborar nuestra gráfica de puntos? Aquí les traigo uno de cómo elaborar nuestra gráfica de puntos y lo vamos a estar leyendo, ¿ok? ¿Qué es una gráfica de puntos primero? Es un tipo de gráfico estadístico en el que se representa gráficamente un conjunto de datos en dos ejes de coordenadas cartesianas. Por lo tanto, la gráfica de puntos sirve para utilizar la relación entre dos variables estadísticas, ¿ok? Como pueden ver, aquí yo les dejé una serie de datos de cómo elaborar una gráfica de puntos. Dice como dato número 1, recolectar los datos estadísticos de la muestra que se analizar. Ten presente que para poder hacer una gráfica de puntos, debe haber como mínimo dos variables cuantitativas, ¿ok?
ahorita voy, ahorita voy. Punto número 2, dibuja los dos ejes, dibujar los dos ejes de la gráfica de puntos. Punto número 3, determinar las dos variables estadísticas que representarán gráficamente. Punto número 4, calibrar la escala de cada eje de la gráfica. Para ello, se recomienda encontrar primero el mínimo y el máximo de cada variable. A partir de estos valores, graduar en cada eje. Punto número 5, digo, recuperar cada, recuperar cada pareja de datos como puntos, ok, recuperar. Dice, representar, perdón, cada pareja de datos como punto de la gráfica. Hay que recordar que un punto se representa en un gráfico donde contan las recta horizontal y la recta vertical, ambas imaginarias que salen de los valores de las variables, ¿ok? Punto número 6, analizar e interpretar la gráfica de puntos obtenida. Dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro primer ejemplo de gráfica de puntos y como primer ejemplo tenemos que en una encuesta se preguntó cuánto tiempo cuánto tiempo te lleva a desayunar y se tienen los siguientes datos. Como pueden ver aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 personas fueron entrevistadas y se les hizo la pregunta de cuánto tiempo les toma desayunar a esas personas. Como pueden ver aquí, las, las 6 personas nos dijeron que 0 minutos se toman en desayunar, es decir, no desayunan esas personas. Lo que significa que 6 personas toman 0 minutos para desayunar y probablemente no desayunan. 2 personas dicen que solo pasan 1 minuto desayunando. Ok, 3 personas dicen que pasan 2 minutos desayunando, 5 que pasan 3 minutos desayunando, 2 personas que pasan 4 minutos desayunando, 5 personas que pasan 5 minutos desayunando y pues 0 personas, y así sucesivamente. Y aquí está el diagrama de puntos. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro diagrama de puntos. ¿Cómo fue realizado este diagrama de puntos? Este diagrama de puntos lo voy a explicar al final. Primero les voy a explicar este diagrama que está más completo y que está más entendible, ya que tiene todos los datos que necesitamos, ¿ok? Aquí, como pueden ver, tenemos nuestro punto en el número 6 porque la persona. Perdón, tenemos, nuestro punto en el número 6 porque las 6 personas le dijeron que se toman 0 minutos en desayunar. ¿Ok? Aquí 2 personas nos dijeron que se toman 1 minuto en desayunar. ¿Ok? Aquí tenemos que 3 personas se toman 2 minutos para desayunar. Aquí tenemos que 5 personas se toman 3 minutos para desayunar. Tenemos que otras 5 personas se toman 5 minutos para desayunar y así sucesivamente se fue recreando esta tabla. Pero hay que tener en cuenta que necesitamos números al costado para que podamos ver qué significan los puntos. Eso es lo que les expliqué de qué significaban los puntos. Me adelanté un poquito. Aquí ya como nota importante para recalcarlo, tenemos que poner numeritos aquí y numeritos acá para hacer más entendible nuestra gráfica de puntos o cualquier gráfica. Vean, aquí tenemos minutos para desayunar. Aquí yo ya tengo mi gráfica, pero sin puntos al costado, porque esta gráfica ya está realizada sin la tablita de aquí. Simplemente pusimos las 6 personas aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se toman 0 minutos en desayunar, que es lo mismo que expliqué aquí, pero aquí está con los números ya, pues ya en los costados, ¿no? Aquí tenemos que 6 se tomaron 0 minutos en desayunar, aquí tenemos que 1, 2 bolitas, o sea, 2 personas se toman 1 minuto, aquí sería el número 2 y se toman 1 minuto, ¿ok? Viene siendo simplemente lo mismo, pero con una estructura diferente. Dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro siguiente ejemplo y dice, en la siguiente tabla se ha recopilado los datos sobre 30 personas
respecto a sus ingresos mensuales y sus costes mensuales. Para ello, dibujaremos dos ejes, una para cada variable, y representaremos un punto en la gráfica donde se cortan las rectas imaginarias correspondientes de cada una de sus valores respecto a sus ingresos mensuales y sus costos mensuales, ¿ok? Aquí tenemos nuestros costos menores y nuestros costos menores. Aunque los datos están separados según la edad de las personas, en este caso representaremos en el gráfico todos los puntos juntos para ellos. Como pueden ver, aquí ya tenemos nuestros puntos. Dice, a partir de los puntos graficados, podemos concluir que el salario mensual de una persona está relacionado con su gasto mensual en concreto. Estas dos variables estadísticas tienen una correlación positiva, ya que cuando una aumenta de valor, la otra también lo hace. Como pueden ver, aquí tenemos nuestros gastos mensuales, ya tenemos nuestros dígitos aquí ya puestos, que sería el salario de nuestros gastos mensuales. Aquí tenemos nuestro salario mensual. Esto va a depende de del salario mensual de una persona. Está relacionado con el gasto mensual, ¿ok? Para poder hacer esta tablita tuvimos que sacar estos datos, que sería el salario mensual, gasto mensual, pero aquí hay una diferencia que dice menores de 30 años y mayores de 30 años. Aquí se hizo como una división de edades para que todos los datos estuvieran muy bien agrupados, y es que se fue realizando esta grafiquita. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente tema, llamado gráfica de barras. ¿Ok? Y dice, una gráfica de barras, también llamada diagrama de barras, es una manera de representar datos, valores o frecuencias que guardan cierta relación entre sí. Mediante barras verticales u horizontales, la longitud de estas proporcional a la magnitud que representa. ¿Ok? ¿Y qué es una gráfica de barras? La gráfica de barras son muy útiles, no solamente porque permiten apreciar una visualización de las tendencias de las variables, sino también porque son fáciles de construir e interpretar, ¿ok? Dicho esto y entendido, antes de eso, aquí les tengo como un ejemplo de cómo hacer una gráfica de barras y cómo es que se ve. Aquí tenemos nuestros números al costado y nuestros datos de este lado. Vamos a dar inicio a nuestro primer ejemplo y dice, ejemplo número 1. Diagrama de barras de gastos de viaje. Los gastos de viaje de una empresa son construir un dato, construir gráficas. Dice, los gastos de un viaje de una empresa que serían estos son los conceptos, y estos es el porcentaje de los gastos de un viaje de la empresa. Dice, para construir nuestro diagrama de barras, colocaremos las 5 categorías en eje X y construiremos las barras con la altura determinada por su porcentaje correspondiente. ¿Ok? Aquí tenemos que del gráfico podemos ver que el mayor gasto para los viajes realizados por el personal de la empresa está determinado por la compra de pasajes a la compañía de Arias. Como pueden ver, aquí tenemos compañía de Arias 41. Nos está hablando que este es el porcentaje más alto de todos, ya que lo tenemos en paso número 1. Por ejemplo, aquí tenemos compañías de Arias, nos vamos hasta acá y nos da un total de 41. Alojamiento tenemos un porcentaje de 25, nos vamos hasta acá, alojamiento, y nos da un porcentaje de 25. Comidas nos da un porcentaje de 12, nos vamos a comidas y nos da un porcentaje de 12. Alquileres de automóviles da un porcentaje de 18 y nos vamos al 18, y así sucesivamente, y así se fue elaborando estos gastos de viaje de una empresa en una gráfica de barras. Ejemplo número 2. Dice,
Gráfica de barras de encuesta de satisfacción, ¿ok? Se ha pedido a los empleados que indiquen su grado de satisfacción con el seguro médico actual. Estas son las respuestas de una muestra aleatoria en empleados, ¿ok? Como pueden ver, aquí tenemos nuestras respuestas de satisfacción. Por ejemplo, dice muy satisfecho, moderadamente satisfecho, ninguna opción, moderadamente insatisfecho, muy satisfecho. Aquí el porcentaje más alto es 55, que sería moderadamente satisfecho. En muy satisfecho tenemos un porcentaje de 29, en ninguno tenemos un porcentaje de 5 y en muy satisfecho tenemos un porcentaje de 9 y moderadamente insatisfecho tenemos un porcentaje de 20. Aquí los porcentajes más altos es 29 y 55. Dice, trazar un gráfico de barras. Solución. A continuación, trazaremos el gráfico de barras, dado que no especifica la orientación. Se ha decidido elaborarla de forma horizontal, ¿ok? Como no nos da Este, dado que no nos especifica la orientación para dónde tuvimos que hacer esto así, igual se entiende, así estuviera levantado o acostado, se entiende esta gráfica donde nos dice muy satisfechos, nos da un total de un 29%, aquí lo tenemos moderadamente satisfechos, que es el porcentaje más alto, aquí lo tenemos, que es el número 50, ninguna opción, número 5. Moderadamente insatisfecho, tenemos un porcentaje de 20, muy insatisfechos, un porcentaje de 9. Y ahora dice, para el siguiente tema, que sería gráfica de Pareto. ¿Ok? Vamos a explicarlo. Y dice, el diagrama de Pareto es un tipo de gráfico estadístico en el que se representa un conjunto de datos mediante barras de manera ascendente. Además, además, es un diagrama de Pareto que se representan gráficamente los porcentajes acumulados utilizando un polígono de frecuencias, ¿ok? Dice que el diagrama de Pareto también se conoce como curva cerrada o distribución ABC y fue inventado por el economista italiano Vilfredo Pareto. Es por eso que se llama pues gráfica de Pareto, ¿no? Como ejemplo número 1, tenemos que en Bail, el High Rock Hotel recopiló los datos de 75 llamadas de quejas hechas al gerente general durante el mes de octubre. El gerente quiere preparar un análisis de las quejas de los datos proporcionados. 54 son de servicio a la habitación, 12 de demoras en el registro de entrada, 4 sobre los horarios de la alberca, 3 de los precios del minibar y 2 sobre diversos aspectos. Aquí tenemos que realizar un análisis de Pareto de las quejas del hotel. Solución. Elaboraremos nuestro diagrama de Pareto con los datos brindados. Aquí tenemos los datos abajo. Según el análisis de Pareto, el 72% de las quejas fueron causadas por un mal servicio a la habitación, ¿ok? Y un 16% por problemas con el registro de la entrada. El hotel debe enfocar sus esfuerzos para solucionar estos dos problemas y lograr una reducción de quejas al más de 80%. Como pueden ver, aquí ya tenemos nuestra gráfica ya realizada con estos porcentajes y con estos datos. Aquí tenemos las 54 personas, aquí tenemos las 12 personas, las 4 personas y las 2 personas que tuvieron esos resultados. Aquí ya tenemos nuestra grafiquita hecha. Los 40 personas que nos dice acá, aquí las tenemos. Las 12 personas que nos dice acá, acá las tenemos. Las 4 personas que nos dicen, igual aquí están. Y las 3 personas que nos dice, también aquí las tenemos. Y por último, 2 personas, aquí están. Dicho esto, vamos al segundo ejemplo. A ver. Al segundo ejemplo y dice,
Desarrolla una gráfica de Pareto para las siguientes causas de baja de calificaciones de un examen. Aquí tenemos nuestra solución, que a continuación se representará un gráfico de Pareto para este ejemplo. De acuerdo al análisis de Pareto, aproximadamente el 80% de las causas de la baja de calificación de los estudiantes fueron dificultad para comprender la materia, tiempo insuficiente para terminar, distracciones en la sala de examen, llegada tarde al examen. Por ejemplo, aquí tenemos las razones de la baja de calificaciones, se las voy a explicar, aquí la tenemos ya en esta tablita. Déjenme mover esto aquí, ahí está. Dice, tiempo insuficiente para terminar. La frecuencia que tuvo esa pregunta fueron de 15. Llegada tarde al examen tuvimos una frecuencia de 7. Dificultad para comprender el material tenemos una frecuencia de 25. Tiempo insuficiente de preparación tenemos una frecuencia de 2. Estudio de material equivocado, una frecuencia de 2. Distracción en la sala de examen, una frecuencia de 9. Se acabaron las baterías de la calculadora durante el examen, una frecuencia de 1, que casi nadie tuvo ese problema. Olvido de la fecha de examen, una frecuencia de 3. Y sentirse enfermo durante el examen, una frecuencia de 4. Ejemplo de causas de baja calificación de estudiantes. Aquí ya tenemos nuestros porcentajes, nuestras frecuencias con qué fue hecho, nuestra tablita de barras y tenemos nuestra dificultad para comprender el material, tiempo insuficiente para terminar. Por ejemplo, esta tabla está más especificada, como pueden ver, no hace falta ni que yo lo explique porque como pueden ver, aquí tenemos nuestros datos de este lado, aquí tenemos qué significa cada barrita y por qué se sacó ese dicho resultado. Como pueden ver, cada numerito tiene su concepto y aquí ya tenemos nuestros porcentajes que fueron sacados de aquí. Esta es una causa de baja calificaciones de estudiantes que sería nuestra gráfica de Pareto. Ok, dicho esto y acabado este ejemplo, vamos a dar como terminada nuestra presentación. Espero sea de su agrado y les guste y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención.